La gran ventaja del hombre sobre las bestias es su capacidad de crear y usar herramientas. Un simple hacha de piedra le dio al hombre el poder de moldear el mundo a su alrededor. Una lanza podía significar la diferencia entre que una familia comiera o pasara hambre. Pero el hacha y la lanza también podían convertirse en armas, ya que individuos, tribus y eventualmente naciones luchaban entre sí con una feroz determinación por sobrevivir. El arma de fuego ha sido herramienta para cazar animales y matar personas. Las armas de fuego permitieron a los hombres cazar presas más grandes y peligrosas. Y les dieron a los grupos de hombres el poder tanto de imponer como de resistir la voluntad de los gobernantes. Los Estados Unidos de América es una nación que nació mucho después de la invención de las armas de fuego y cuyo tamaño e influencia crecieron junto con el desarrollo y el uso de las armas de fuego. ¿Cuáles fueron las armas que conquistaron la tierra que se convertiría en los Estados Unidos y cómo se desarrollaron? ¿Cómo influyeron las armas de fuego y sus avances tecnológicos en el futuro de este continente y en la experiencia estadounidense, tanto por hombres como por otras naciones? Acompáñanos mientras rastreamos la historia y el desarrollo de las armas y la evolución de las armas de fuego. Antes de que pudieran existir las armas de fuego, primero debía existir la pólvora. Hace más de 1000 años, un alquimista chino combinó nitrato de potasio con azufre y carbón, obteniendo resultados explosivos. Es bien sabido que la mezcla secreta, cuidadosamente protegida, se usaba para fuegos artificiales, pero los chinos rápidamente encontraron aplicaciones militares también. Las primeras armas usaban flechas con pólvora que explotaban como cohetes entre las filas enemigas. Durante los siglos siguientes, también desarrollarían los primeros cañones y granadas. La lanza de fuego parece ser la primera arma de fuego portátil. Un tubo de bambú hueco se llenaba con pólvora y algún pequeño proyectil. El arma tenía poco alcance y se usaba en combate cuerpo a cuerpo, atada al extremo de una lanza. La pólvora siguió siendo un secreto chino hasta el siglo XIII. Puede que haya llegado a Occidente como parte de las invasiones mongolas a Persia y Europa del Este. Rogelio Bacon, monje franciscano, presenció la creación y uso de la pólvora en fuegos artificiales. Describió el uso de salitre, azufre y carbón, y escribió alrededor del año 1250 después de Cristo. El sonido del trueno puede ser producido artificialmente en el aire, con un horror mayor que si hubiera sido causado por causas naturales. Los cañones fueron usados por los moros en España a mediados del siglo XIII y luego, en el siglo XIV, el rey de Inglaterra usó cañones contra los escoceses. En la Guerra de los 100 Años, ingleses y franceses usaron cañones en batalla. Quizás era inevitable que alguna persona valiente e industriosa intentara crear una versión más pequeña y portátil de esta estruendosa arma. El cañón de mano fue el arma de fuego original.
Aunque hay pruebas de que los cañones de mano se usaron en China en el siglo XII, en Europa no se emplearon hasta mediados del siglo XIV. Estos predecesores de las armas de fuego modernas eran básicamente versiones manuales de los cañones usados contra muros de castillos. Tuberías de metal simples, generalmente hechas de bronce. En un extremo de un pequeño orificio enciende la pólvora. El otro extremo está abierto, y de ahí sale un proyectil mortal y un humo negro de olor desagradable. Podía disparar una bola de plomo, una piedra pesada o incluso un puñado de grava. Por muy temible que pudiera parecer, el arma era torpe. Era mejor montarla en una superficie sólida para evitar que retrocediera y golpeara al artillero. El artillero tenía que concentrarse al bajar un carbón o cuerda encendida al oído del arma, lo que impedía que atendiera las acciones del enemigo. La precisión se veía afectada y existe cierto debate sobre la efectividad de estas armas de fuego como armas útiles en el campo de batalla. El desarrollo de las armas de fuego obviamente se centra en el descubrimiento y desarrollo inicial de la pólvora, o como la llamamos hoy en día, pólvora negra. Fue desarrollada en el Lejano Oriente. A los chinos se les atribuyen los primeros desarrollos de la pólvora negra. Y no pasó mucho tiempo antes de que la pólvora negra, que originalmente se usaba para cohetes, señales y fuegos artificiales, se utilizara tal como todavía se usa hoy en día para marcar celebraciones. Esos fueron los usos iniciales que los chinos le dieron a la pólvora cuando fue desarrollada por primera vez. Tomó un tiempo para que viajara hacia Occidente y encontrara un lugar en Europa. Y fue a través de la introducción de la pólvora a los europeos que las armas de fuego comenzaron a aparecer en escena por primera vez. Sabemos que ya en 1350 se desarrolló un cañón de mano que disparaba proyectiles con la ayuda de la pólvora. La pólvora básicamente es una sustancia que, cuando se enciende mediante una chispa u otro medio, explota o básicamente de manera más técnica arde, creando una enorme cantidad de gases y presión que es ideal para empujar un proyectil a través de un tubo largo o cañón conforme fueron evolucionando. Con el avance del siglo XIV también progresó la tecnología de armas de fuego. Los principales avances incluyeron una culata de madera para que el artillero apoyara el arma en el hombro. Más importante aún fue el cambio en la ignición. El objetivo era permitir que el artillero pudiera apuntar a lo largo del cañón del arma mientras aplicaba la chispa de ignición a la pólvora. Los fabricantes de armas crearon un sistema de bloqueo donde una palanca, similar a un gatillo, movía el encendedor hacia la pólvora. El arcabuz de mecha fue el primer sistema de bloqueo efectivo y funcionaba bajando una mecha encendida al polvo de ignición. La primera arma de fuego producida en grandes cantidades fue el arcabuz y se usó de manera furiosa en las guerras italianas del siglo XVI. Los arcabuceros, soldados con armas de última generación, podían causar gran impacto en los ejércitos enemigos. Aunque cargar y disparar estas viejas armas de fuego puede parecer lento en comparación con las armas modernas, tenía una cadencia de tiro más rápida que la ballesta. Mientras tanto, el arcabuz podía dominarse más rápido y en mayor cantidad que el arco largo, y era más poderoso que ambos arcos. Al principio, el arcabuz era especialmente útil contra la caballería, especialmente cuando se usaba junto con piqueros. Esta formación de picas y arcabuces revolucionó al ejército español, que la usó para derrotar a los franceses en la batalla de Cerignola en 1503. El arcabuz disparaba balas de plomo pesadas o perdigones pequeños que se esparcían frente a un enemigo que atacaba.
En sus comentarios, el capitán Blaise de Montluc, de Francia, describió algunas batallas en las que arcabuceros luchaban junto a soldados con armas más tradicionales. La compañía que yo comandaba no era otra que de ballesteros, porque en ese momento el uso del arcabuz aún no se había introducido entre nosotros. Entonces, 6 arcabuceros gascones vinieron a nosotros desde el enemigo, a quienes recibí en mi compañía. No pasó mucho tiempo antes de que de Montluc tuviera escuadrones de ocupantes bajo su mando, pero él mismo sería víctima de un disparo de un arcabuz enemigo. Sobrevivió a la herida, pero su rostro quedó destrozado. Ojalá que esta maldita máquina nunca hubiera sido inventada. No habría recibido entonces estas heridas bajo las que ahora languidezco. Tampoco habrían muerto tantos hombres valientes, en su mayoría a manos de los más miserables y los mayores cobardes, que no se habrían atrevido a mirar a esos hombres a la cara, pero que a distancia los dejaron muertos con todas sus malditas balas. Lo que hacía que estas armas fueran particularmente mortales era el desarrollo del fuego por descargas. Nuevamente los españoles estaban usando una versión del fuego por descargas a principios del siglo XVI. El conde alemán Guillermo Luis escribió al final de ese siglo: He descubierto un método para lograr que los mosqueteros y los soldados armados con arcabuces no solo sigan disparando muy bien, sino que lo hagan de manera efectiva en formación de batalla. Es decir, no escaramuzan ni usan la cobertura de los setos de la siguiente manera. Tan pronto como la primera fila haya disparado al unísono, ellos, siguiendo el adiestramiento, marcharán hacia la parte trasera. La segunda fila, ya sea avanzando o quedándose quieta, disparará al unísono y luego marchará hacia la parte trasera. Después de eso, la tercera y las filas siguientes harán lo mismo. Así, antes de que la última fila haya disparado, la primera ya habrá recargado. Aunque el avance del arcabuz de mecha fue notable, aún tenía desventajas. Era difícil mantener la mecha encendida en clima húmedo, y en clima seco, no mantener la mecha encendida alejada de la pólvora almacenada podía tener resultados desastrosos. Dejando de lado las explosiones accidentales, la mecha encendida creaba tanto un resplandor que podía ser visto por el enemigo en la noche como un olor que podía ser detectado, revelando la posición del artillero. Pero esta era la época del Renacimiento y se estaban produciendo avances en todas las disciplinas. El nuevo arte de la fabricación de armas no era la excepción. La llave de rueda usó la ingeniería de mecanismos de relojería para encender la pólvora. La llave de rueda era una rueda de acero con resorte, enrollada como un reloj y accionada al apretar el gatillo. Cuando se apretaba el gatillo, la rueda giraba contra un pedazo de pirita, generando chispas que luego encendían la pólvora en la cazoleta. La llave de rueda permitió a la caballería aprovechar mejor las armas de fuego. Era difícil mantener encendida la mecha lenta de un arcabuz mientras se cabalgaba, un problema que fue eliminado por la llave de rueda. También era más fácil para la caballería disparar armas pequeñas de una sola mano. A partir del siglo XVI, era costumbre que los jinetes en Europa llevaran un par de pistolas al combate en las alforjas de la silla. Después de todo, seguían siendo armas de un solo disparo. El diseño complejo de los mecanismos de rueda los hacía costosos de producir. El soldado común no usaba esas armas. Se usaban más en la caza, mientras que los arcabuces de mecha eran comunes en los ejércitos europeos. Por supuesto, lo que realmente hacía que las armas fueran efectivas era la increíble destrucción que causaban en el cuerpo humano. Incluso los caballeros acorazados podían caer a corta distancia. Por un tiempo, los armeros intentaron compensar diseñando protecciones corporales más pesadas.
Cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo, en realidad fue esa armadura corporal, más que las armas de fuego que llevaban, la que tuvo mayor utilidad militar en sus asaltos a las poblaciones nativas. El arcabuz fue efectivo, por supuesto, tanto en términos de destrucción física como fuente de terror para los nativos. Pero ellos, al igual que las ballestas, eran lentos de recargar. Pero tanto la ballesta como el arcabuz se habían desarrollado en gran parte como respuesta a la armadura pesada de los caballeros españoles. Los aztecas, incas y otras poblaciones nativas no tenían nada que pudiera atravesar la armadura española. Por supuesto, el arma más letal que los europeos trajeron al Nuevo Mundo era más pequeña de lo que el ojo podía ver. El germen, la viruela y otras enfermedades causaron estragos entre los nativos de América del Sur y del Norte, mientras que los europeos, al otro lado del mundo, continuaban perfeccionando el arte y la ciencia de las armas de fuego. La complejidad y costo del mecanismo de rueda motivaron a los valientes y laboriosos herreros para probar otros métodos de encender la pólvora negra. Desde hace mucho se sabía que podías encender fuego golpeando pedernal contra acero para producir chispas. A mediados del siglo XVI, alguien aplicó este principio a las armas de fuego. El primer ejemplo fue la cerradura de resorte. Un pedazo de pedernal estaba sujeto por mordazas en el martillo del arma. Al jalar el martillo se enganchaba con una palanca. Al apretar el gatillo, la palanca retrocedía y el martillo golpeaba el pedernal contra la placa de acero. La fuerza del golpe empujaba la placa hacia atrás, exponiendo la pólvora en la cazoleta, al mismo tiempo que el pedernal sacaba chispas del acero. Algunos armeros en Inglaterra y después en América incluyeron un seguro llamado Dog Lock. Aunque el Snaplock usaba pedernal y acero, no se considera un fusil de chispa verdadero. Estas armas eran valoradas por los ejércitos, pero también por otros grupos menos respetables. El final del siglo XVI y principios del siglo XVI, XVII, fueron la época de gloria para los infames piratas del Caribe. Estos marineros fuera de la ley aterrorizaban barcos y pueblos del Caribe en los meses fríos. Después iban a Nueva Inglaterra en verano. Con sables y pistolas de chispa, los piratas eran una amenaza temible para los desprevenidos. Varios piratas de Nueva Inglaterra empezaron como corsarios, contratados por las colonias para atacar barcos enemigos de Inglaterra. Cuando Inglaterra dejaba de estar en guerra con esas naciones, los corsarios podían volverse piratas. Para proteger las colonias de amenazas externas, como piratas y tribus nativas hostiles, los gobernadores crearon milicias locales. Se esperaba que todo hombre capaz sirviera en la milicia y que cada hogar tuviera al menos un arma de fuego en funcionamiento. Las milicias practicaban tácticas como fuego por descargas y respuesta rápida a campanas de emergencia. Construyeron defensas sólidas alrededor de cada aldea y mantenían su pólvora seca. A diferencia de los ejércitos profesionales, las milicias eran poco organizadas y solo se reunían unos días al año para practicar. La milicia tenía que proporcionar sus propias armas. A menudo estas eran escopetas de caza. Estas eran populares por su versatilidad, ya que podían disparar una sola bala grande o un puñado de perdigones para cazar aves acuáticas. Las colonias inglesas tuvieron problemas con las poblaciones nativas. A veces estas relaciones eran amistosas, pero también hubo conflictos. En la Guerra del Rey Felipe, los colonos de Nueva Inglaterra y sus aliados nativos lucharon contra una confederación de otras tribus indígenas. En esa guerra, un colonialista llamado Benjamin Church surgió para formar una compañía de colonialistas y nativos aliados. Church aprendió de los nativos cómo moverse sigilosamente por bosques y pantanos y pelear con tácticas de guerrilla distintas a las europeas.
Estas fueron las primeras fuerzas de Rangers estadounidenses y Benjamin Church es considerado el padre de los Rangers estadounidenses. Estas habilidades fueron valiosas. Los conflictos continuaron incluso después de que un aliado nativo de Benjamin Church mató al llamado Rey Felipe, un jefe nativo. Desde finales de los 1600, casi hasta la Revolución Americana, hubo una serie de guerras entre colonos ingleses y colonos franceses, cada uno con sus propios aliados entre las tribus nativas americanas. La más famosa es la última, conocida en América simplemente como la Guerra Franco-Indígena, que terminó en 1763, pero hubo otras en las que tanto europeos como nativos empuñaron mosquetes en su lucha por el control del Nuevo Mundo. Dentro de las categorías generales de mechas, llaves de rueda y llaves de chispa, existía una gran variedad de diseños de armas. Pistolas de duelo con llave de rueda. Y como cualquier arte, la armería atrajo a sus propios artistas. Las armas hechas para la nobleza podían incluir diseños bellamente tallados en oro o plata. Un estilo de arma muy conocido era el trabuco. Podía ser un mosquete corto o una pistola con boca acampanada al final de su cañón de acero o latón. La abertura ancha facilitaba y aceleraba cargar pólvora y perdigones, y el trabuco era devastador a corta distancia, disparando varios perdigones de plomo. El trabuco está fuertemente asociado con los peregrinos en la mente de los estadounidenses, aunque esos primeros colonos también usaban otras armas de fuego. El mosquete de chispa de calibre 75, conocido como el Brown Bess, fue el estándar para los soldados británicos durante los siglos XVIII y principios del XIX. El mosquete Brown Bess es de origen inglés y está basado en los mosquetes que desarrollaron a principios del siglo XVIII, aproximadamente en 1722. Y estos mosquetes son los que le dieron a los ingleses su imperio alrededor del mundo. Estos mosquetes son todos de aproximadamente 75 de calibre, de ánima lisa, y usan una llave de chispa como sistema de ignición. Este ejemplo en particular es una copia del mosquete de patrón corto de tierra que se desarrolló justo antes de la Revolución Americana. Este ejemplar tiene la marca de la torre en la platina, lo que indica que fue inspeccionado en la Torre de Londres. Estas cosas eran ganadoras de batallas en su época. Tienen ánima lisa y son naturalmente inexactas, solo son precisas hasta unos 50 a 75 metros. Cualquier distancia mayor, la precisión realmente disminuye bastante. Esta cosa está simplemente cargada. Un soldado tomaría un cartucho de su bolsa de cartuchos, normalmente usada en la cintura o de una ancha, correa en su cadera derecha. Sacaban un cartucho de su bolsa, lo llevaban a la boca, lo rompían, vertían un poco en la cazoleta, cerraban la cazoleta, vertían el resto de la pólvora por el cañón, sacaban esta larga baqueta de hierro y apisonaban todo el cartucho con un golpe y devolvían la baqueta a los tubos justo debajo del cañón. Entonces el soldado estaba listo para disparar. Un buen soldado se suponía que debía poder disparar 3 tiros en un minuto. Sé que he visto personas que pueden disparar entre 4 y 5 tiros en un minuto con uno de estos, lo cual es realmente todo un logro.
El arma comparable entre los franceses era el mosquete Charleville, un mosquete de ánima lisa, calibre 69. Estos mosquetes fueron el equipo estándar de la infantería francesa tras 1717. Llamado así por la armería de Charleville-Mézières, en Ardenas, Francia, el Charleville, como los Brown Bess y otros mosquetes de ánima lisa, era preciso a unos 50 a 100 yardas. El Charleville de 1717 tenía un cañón con pasadores, como el Brown Bess, pero el modelo de 1728 usó 3 abrazaderas de cañón. Esto era más fácil de desmontar y limpiar, y era un diseño más resistente para el combate con bayoneta. El arma medía aproximadamente 60 pulgadas de largo y pesaba alrededor de 9 libras. La Charleville y la Brown Bess eran armas de chispa confiables y robustas, ideales para su propósito. El objetivo no era la precisión individual. En Europa, los ejércitos se alineaban en el campo de batalla y disparaban balas de plomo repetidamente contra el enemigo. Los soldados podían cargar y disparar aproximadamente 3 tiros por minuto. Como el humo de la pólvora negra dificultaba la visión, incluso dentro del alcance limitado de sus armas, no le daban mucha importancia a la puntería. Una vez que se les acababan los disparos, los soldados colocaban las bayonetas. Con bayonetas, los fusiles largos funcionaban como picas contra la caballería y eran letales en combate cuerpo a cuerpo. El Charleville y el Brown Bess, como muchas armas de esa época, eran mosquetes de ánima lisa. Desde hace tiempo se sabía que un cañón rayado disparaba más lejos y preciso. Un cañón rayado tiene un patrón de estrías en espiral que le da un giro al proyectil al salir del cañón. Ese giro le da estabilidad a la bala. Sin embargo, los cañones rayados se ensuciaban más con la pólvora negra de esa época. Además, para que una bala aprovechara el rayado, tendría que encajar firmemente en el cañón. Esto dificultaba cargar el arma. Las armas de ánima lisa como la Brown Bess y la Charleville se recargaban más rápido y las tácticas de la época no necesitaban el alcance ni la precisión de los rifles. Pero los cazadores apreciaban ambas características. En América, a mediados del siglo XVIII, los armeros en Virginia y Pensilvania fabricaban rifles. Aunque las escopetas de caza y las armas de ánima lisa de estilo europeo eran populares y comunes, los rifles eran las verdaderas armas fabricadas en América. Los rifles largos americanos fueron desarrollados por armeros de ascendencia alemana. En la frontera, la pólvora y balas del cazador eran limitadas. Mientras que los ejércitos europeos necesitaban cargar y disparar lo más rápido posible, sin preocuparse por la precisión individual, el cazador de la frontera necesitaba acertar a su objetivo en el primer disparo, o de lo contrario vería la cena de su familia escapar hacia el bosque mucho más rápido de lo que él podría recargar. Llegaría el momento en que las tácticas de los exploradores aprendidas y desarrolladas por Benjamin Church y la puntería de los cazadores estadounidenses serían utilizadas de otra manera. Aumentaban las tensiones entre las colonias americanas y el gobierno británico. Comités de seguridad estaban surgiendo por todas las colonias, tomando el control de las milicias, vigilando la intromisión real en los derechos coloniales y, finalmente, reuniendo armas para el conflicto que se avecinaba. Cuando era niño, creciendo y leyendo sobre las causas de la Revolución Americana en los libros de historia en la escuela, tenía una idea algo equivocada de que la Revolución Americana comenzó debido a una serie de cosas que habían hecho que los colonos se rebelaran contra el rey Jorge III. Impuestos irrazonables, impuestos sin representación, la masacre de Boston, la fiesta del té de Boston. Todas estas cosas habían conspirado para generar un nivel de inquietud en Nueva Inglaterra.
y los milicianos americanos fueron llamados a sacar sus rifles de caza después de la cabalgata de Paul Revere y reunirse en Lexington Green. Y así comenzó la Revolución Americana en la mañana del 19 de abril de 1775. Lo que descubrí tras investigar y estudiar más es que fue mucho más complejo y evolucionado que eso. La Revolución Americana tenía sus raíces que se remontan a la guerra franco-indígena casi 20 años antes. Y ciertamente 10 años antes, cuando ocurrieron cosas como la masacre de Boston. Los coloniales tenían una gran cantidad de armas de fuego personales, ya que casi todos las usaban para su propio sustento, para poder cazar y así poner carne en la mesa. Para aquellos que vivían en un entorno urbano como Boston, Cambridge o la ciudad de Nueva York, se habían establecido comités de seguridad. Eran unidades locales de milicia y en ese momento no se veían como algo que se usara para defender las colonias contra la corona de Inglaterra, sino más bien para la protección mutua y defensa contra los franceses o las bandas que aún eran comunes de nativos americanos. No todos tenían un mosquete o rifle largo, pero donde se establecieron comités de seguridad tenían armas de fuego que igualaban o superaban la calidad del Brown Bess de la infantería británica. Estos eran generalmente mosquetes de calibre 69 o 75 de ánima lisa. Cuando Pablo Revere hizo su famoso recorrido a medianoche, la noche del 18 de abril, y alertó a la gente del campo sobre el hecho de que el general Gage había enviado otra columna al campo cerca de Lexington y Concord, estaba alertando a los Minutemen para que acudieran a sus puntos de reunión. Esta vez la razón de las marchas fuera de Boston era diferente a todas las demás marchas que las tropas británicas habían hecho en los años previos a esa mañana. Esta vez las órdenes de Gage para el mayor Pitcairn eran claras y precisas. Retirarás todas las armas, pólvora, municiones, proyectiles y artillería de los colonos conforme los vayas encontrando. Esa fue la línea en la arena. Cuando el capitán Juan Parker reunió a sus 80 hombres en Lexington Green, les dijo que no dispararan a menos que les dispararan primero. Pero si ellos quieren tener una guerra, que empiece aquí. ¡Suelten las armas y dispérsense, malditos rebeldes! ¡Avancen y desármenlos! ¡Carguen bayonetas! ¡Carguen todas las bayonetas! ¡En llamas! No disparen, no disparen. ¡Váyanse a casa! ¡Retírense! Y pronto llegaría el disparo que se escuchó en todo el mundo. Patriotas de todas las colonias tomarían sus mosquetes y lucharían por su libertad. Una libertad que se forjaría en la batalla lograda y defendida por el arma estadounidense y la evolución del arma de fuego.
Gracias por vernos. Si quieres apoyarnos para crear más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y no olvides suscribirte para que la historia continúe.